Hola, Altubers. Volvemos a los territorios de la ciencia ficción. Bueno, no estoy muy seguro porque el autor que vamos a presentar hoy está más, yo diría, pero bueno, lo explicamos y así veréis que anda saltándose las fronteras entre un género y otro, ciencia ficción, fantasía y demás, y creando incluso sus propios géneros o subgéneros y desde luego su especialización. Es curioso porque el tiempo no ha sido bueno con nuestro invitado, ya que su nombre ha prácticamente desaparecido, pero ¿qué autor de la ciencia ficción de los años 50, 60, 70 no ha desaparecido prácticamente de la memoria de los aficionados? Bueno, pues de todos no, porque en el último libro de Booming, ese colectivo italiano que habla de ovnis y demás, mencionan algunos libros de ciencia ficción y uno de los pocos, junto a Úrsula K. Le Guin, por ejemplo, es Los amantes de Philip K. Dick. Y Los amantes es una novela muy importante en la ciencia ficción. Lo explicamos rápidamente. Se llamaba Philip José Farmer. El José, él dice que le corresponde a su herencia nativoamericana, que era descendiente de algunos nativos americanos. Pero hay quien dice que en realidad sus padres le llamaron Philip Josie Farmer y él después se cambió el nombre por el José, que le parecía como más exótico y desde luego más llamativo. Bueno, en cualquier caso, Philip José Farmer nació en North Torhout, en Indiana, el 26 de enero de 1918. Vivió sus primeros meses ahí, pero después se fue a Peoria, en Illinois. Allí pasó toda su infancia y después se marchó también, pero en el año 1970 volvió de nuevo a Peoria y allí vivió hasta que murió en 2009, es decir, que vivió 91 años. Así que, bueno, pues es un hombre que tuvo mucho tiempo para escribir y como tal escribió bastante. Lo cierto es que la historia de Farmer está unida a dos cosas. Por una parte, las series. Hizo bastantes series de novelas de ciencia ficción importantes y por otro a su deconstrucción de alguna manera del ser humano, una especie de la nueva carne pero adelantada a su tiempo y con mucho sexo, por supuesto, algo que en un género tan pacato como la ciencia ficción en su momento sorprendió. Tiene una primera novela que desconozco totalmente, pero la segunda ya se titulaba Carne. Carne es la historia de un individuo que se reconstruye, que es algo que va a estar muy presente a lo largo de toda la obra literaria de Philip José Farmer. El ser humano que aspira y consigue alcanzar un estado, digamos, superior. Lo que pasa es que al protagonista de Carne, este estado superior le relaciona directamente con el sexo y prácticamente su novela, según los estándares actuales, sería una novela pornográfica. No lo es totalmente porque todavía Farmer es bastante joven, aunque algunas de sus obras posteriores sí estarían directamente relacionadas con ello. Pero bueno, en cualquier caso, Carne es una novela muy de novato, que está bien, que es divertida, porque eso sí, Farmer escribía con mucho humor y tiene algunos momentos verdaderamente saliditos de tono. Pero bueno, lo dejamos ahí porque tampoco es una de sus novelas trascendentes. La tercera ya lo es, y es Los amantes. Este libro que sin duda alguna es el mejor de Farmer, su tercera novela, fijaos, aunque no el más famoso, y que cuenta una historia tremenda que de alguna manera va a marcar el devenir literario de Farmer. ¿Qué es lo que se cuenta aquí? Pues se cuenta la historia de un terrestre que entra en contacto con una insectoide que toma aspecto humano, tienen relaciones sexuales y por supuesto tienen hijos. Y eso crea un problema no solo, digamos, físico, sino que crea también un dilema social, porque los terrestres empiezan a mirar al protagonista muy mal y los insectoides no lo miran bien, tampoco a su representante. Pero Los amantes es una película que va más allá de este esquema muy superficial, muy sencillo que he planteado. Plantea también otra serie de cuestiones relacionadas con la sociedad. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, aquí se plantea que ir desnudo no es nada vergonzoso ni nada que debamos rechazar,
cosa que algunas sociedades en el planeta Tierra ya han aplicado, pero que por supuesto el comer delante de otras personas es una guarrada. Eso de ver a la gente masticando su comida y quién sabe si saliendo parte de esa comida es algo que está prohibido. De hecho, cuando comen en comunidad, la gente mira hacia abajo, no mira a sus lados y al frente, no mira a los demás comensales porque le parece que la comida es algo íntimo y que no tiene que verse reflejado. Y como esto muchas cosas. Es decir, es un libro no excesivamente grueso, vamos, de hecho tiene menos de 250 páginas, y que está repleto de este tipo de sugerencias puramente sociológicas. Pero ya veis que ciencia ficción hay poca. No era un hombre científico, Philip Joseph Farmer. Bueno, a partir de aquí, digamos que vamos a seguir las series, porque es mucho más fácil seguir las series que ir saltando de una a otra conforme establecemos cronológicamente su marcha. Antes de nada, quiero decir que Farmer también se metió en aquel jaleo de la New Thing. En el año 68 publicó un relato largo titulado Jinetes del Salario Púrpura, que es ese relato que jamás recomendaría a un amigo, porque, como siempre, el lenguaje está alterado, la escritura es farragosa y será muy experimental, pero es difícil de seguir. No obstante, el relato está muy bien considerado, apareció en la revista Nueva Dimensión, que es la que acogió en su momento la publicación de la serie más famosa de Philip Joseph Farmer, El Mundo del Río. Aquí se publicó por primera vez. Los Amantes se había publicado antes en otra edición anterior a esta que he presentado yo, pero esta sí es la primera edición del Mundo del Río, y viene a celebrar el 50 aniversario de la revista Nueva Dimensión, a la que quizá algún día dediquemos un vídeo, porque la verdad es que hizo mucho por la afición de este género. Y recogía el primer número, A vuestros cuerpos dispersos, del Mundo del Río. ¿Qué es el Mundo del Río? Pues uno de esos territorios donde Farmer se mueve como pez en el agua. Toda la humanidad muere, cuando muere, se reencarna en el Mundo del Río. Un sitio donde aparecen desnudos y donde tienen que sobrevivir de modo prehistórico y viviendo como se puede, cada uno con los conocimientos que corresponden a la época en que vivió. Por ejemplo, este primer volumen está protagonizada por Richard Francis Burton, el explorador, el tipo de las fuentes del Nilo, el de las montañas de la Luna, el tipo que tuvo una historia verdaderamente peculiar y que aquí, con su carácter, continúa sus andanzas. El segundo volumen, que es El fabuloso barco fluvial, que también publicó Nueva Dimensión en su colección de revistas, tiene como protagonista a Samuel Clemens, es decir, Mark Twain, el famoso escritor americano. Es verdad que Burton y Clemens coinciden en el tiempo, pero no en cuanto a actividades, porque uno es un aventurero y el otro es un escritor. Es decir, los personajes tienen su propia personalidad y van haciendo las cosas que les son propias. Ya cambiamos de edición, aquí está El Oscuro Designio, que es el número 3, que se publicó ya en la colección de Ultramar, y que, bueno, pues tiene como protagonista a un Cyrano de Bergerac, a Jack London, a Tom Mix, el actor de cine, a un montón de gente famosa. ¿Qué es lo que va pasando? Pues que los personajes van poco a poco recorriendo el mundo del río y van descubriendo diferentes cosas, como por ejemplo la Torre de las Nieblas, que va a tener mucha importancia en el cuarto episodio, El laberinto mágico, donde además de los mencionados tenemos a Gilgamesh, a Hermann Göring, al barón von Richthofen, a Ulysses S. Grant, el general americano, etcétera, etcétera. Y en Dioses del Mundo del Río llegan a esta Torre de las Nieblas y viven aventuras en la Torre de las Nieblas. Y los personajes pues son prácticamente los de la novela anterior. Hay que decir que poco a poco la historia se va deteriorando. Hay un sexto volumen, hablamos de él. Este sexto volumen contiene El Mundo del Río y otras historias que no tienen nada que ver con El Mundo del Río, ¿de acuerdo? Y El Mundo del Río viene a ser algo así como una especie de resumen, de prueba inicial, de cosa que se saca del cajón para ir sacando dinero, porque El Mundo del Río daba mucho dinero. Pero los cuentos que contiene este volumen son muy importantes. Algunos de ellos son importantísimos, como por ejemplo el titulado El niño podrido de la jungla pasa de todo. ¿Por qué es importante este cuento?
Pues porque incluye a Tarzán, que es el niño podrido de la jungla, que vive unas historias abracadabrantes. Es como si el Tarzán de Edgar Rice Burroughs hubiera sido escrito por William Burroughs. ¿Os dais cuenta? Algo totalmente diferente. Y por supuesto tiene algunas de esas dificultades de lectura que sin duda alguna acompañaban los jinetes del Salario Púrpura. Ya que estamos con esto, digamos que Tarzán es el protagonista de la serie Opar, que no ha sido traducida al castellano, y que además tiene una traslación verdaderamente curiosa en este volumen, Lord Tiger, que es ni más ni menos que Tarzán, de William Burroughs, pero contado por José Farmer. O sea, a su manera y de manera verdaderamente curiosa. Hay que decir también que en no ficción figura una biografía de Tarzán, que ya está bien, Tarzán Alive, que cuenta la biografía de Tarzán, lo cual es evidentemente no ficción. Bueno, seguimos con otras series, como por ejemplo esta que no sabemos cómo se titula, porque la conocen como el mundo de Tiers, el mundo de los universos escalonados, el mundo de las pirámides y el mundo de los niveles. Pero lo que está claro es que contiene 6 volúmenes, este es el primero, El Hacedor de Universos, y en castellano solo se han publicado los 2 primeros, es decir, este y el que le sigue, que es Los Pórticos de la Creación. Y cuenta lo de siempre. Hay un personaje que viaja en el tiempo y en el espacio y se va a unos sitios donde son fruto de la imaginación de Farmer, o un poco al estilo Gore, si conocéis la serie de Gore, que, bueno, pues de repente un ser humano de la Tierra es trasladado a otro mundo. Pues eso. Otra serie también importante, Mundo de Día. Mundo de Día es una trilogía que cuenta la historia de un universo donde es siempre de día y hay una superpoblación tan terrible que la gente solo puede vivir un único día de cada semana. Es decir, vive un día, duerme 6, y así un día y otro. Pero hay un personaje, el protagonista, que consigue hacerse con 7 identidades, y él está todos los días despierto, con lo cual vive de diferente manera todo ese mundo verdaderamente curioso que está en Mundo de Día, está en Rebelde de Mundo de Día, y está en un tercer volumen que nunca se publicó. ¿Por qué? Pues porque la editorial cerró. Era de editorial Hooker y cerró la colección y cerró la editorial y ya está. Otros mundos más o menos curiosos de este tipo, pues sería Mundo Infierno. Mundo Infierno no tiene este título original. Es un título que le pusieron cuando lo tradujeron, porque el original es Inside Outside, pero es una típica historia de Philip Joseph Farmer, donde se cuenta cómo el protagonista llega al infierno y se encuentra con que el infierno no es lo que esperábamos, sino que allí los diablos son oficinistas que tienen que gestionar un montón de burocracia y están medio locos. Y entonces llega el protagonista y le dicen, bueno, tu misión en el infierno consiste en ver qué pasa con un tipo que anda por ahí soliviantando a las masas. Vete a ver quién es y qué es lo que pretende y qué es lo que hace. Y se va allí y él dice, pues para mí que este es Jesucristo. Bueno, a partir de ahí, como siempre, con un montón de personajes reales y otros no tan reales y otros que no se sabe dónde están, él construye otro libro que estaría cerca del mundo del río. Hay también otra serie que sería la de Gerald Child, también conocida como la trilogía del exorcismo, que es una trilogía que estaría ya rozando lo pornográfico, con la imagen de la bestia, con Cuidado con la bestia. Esta la publicó Anagrama, es una editorial, digamos, generalista frente a las especializadas, y la tercera no la publicó porque en el origen se la rechazaron al propio Farmer, es decir, que la serie quedó inconclusa, pero en esta ocasión por culpa del propio Farmer, que según parece fue cogiendo altura erótico-festiva y en la última la liaba. Bueno, en cualquier caso no es algo verdaderamente memorable, es entretenido, pero tampoco va mucho más allá. Y luego tenemos a las andanzas del padre Carmody, el protagonista de Noche de Luz. El padre Carmody es un individuo despreciable, asesino, jugador, individuo que roba a quien se le cruza
por su camino, que estafa absolutamente a todo el mundo y que un día descubre la religión y se va a hacer, yo qué sé, aventuras religiosas. Y llega a un planeta en el que tiene que asesinar a un dios. Matar a un dios es una cosa complicada, pero Carmody encuentra el camino y no os contaré más. Carmody aparece no solo aquí, sino en algunos otros cuentos, como por ejemplo Hermano de mi hermana, que aparece en una antología que es Extrañas relaciones. Extrañas relaciones tiene 3 novelas cortas, Madre, Padre y Hermano de mi hermana, en la que en la primera la madre es un montículo de tierra, en la segunda el padre es Dios directamente, y en la tercera, Hermano de mi hermana, la cosa del incesto se pone muy agitada. Y ahí aparece el padre Carmody aquí y en otras historias, e incluso en una antología de relatos que se titula Padre de las Estrellas, que reúne algunos de los relatos del padre Carmody. Además de eso, hay otra trilogía, que es la de Doc Caliban y Lord Grandith. Lord Caliban es Doc Savage, para que nos entendamos, y Lord Grandith es Tarzán, otra vez él. O sea, en este caso sería Lord Greystock, pero con estos otros nombres protagonizan 3 de las historias escritas por este hombre, que desconozco totalmente porque nunca se han publicado en castellano. Bueno, además de todo eso, podríamos hablar de narraciones que hacen referencia a Phileas Fogg, a Jack el Destripador, a Sherlock Holmes, a King Kong, a la hija de Dorothy, la del Mago de Oz, a Alicia, la del País de las Maravillas. Hay una historia verdaderamente curiosa. Kurt Vonnegut, el famoso escritor, que a veces también entraba en el territorio de la ciencia ficción, tenía un personaje que era un escritor de ciencia ficción y que se llamaba Kilgore Trout. Y el bueno de Farmer decidió escribir una novela firmada por Kilgore Trout. Y no solo eso, sino que cogió el título que le había dado Vonnegut a una de las novelas de Kilgore Trout, que era Venus en la Concha. Otra novela inclinada al sexo, pero con una gran componente filosófica. Saber por qué. Sin más, ¿por qué? Y encontrar la respuesta a la eterna pregunta ¿por qué? Pues allí fue el bueno de Farmer y le dijo a Vonnegut: he escrito esta novela, ¿te importaría? Parece que se enfadó, no llegaron a ningún acuerdo y siguieron adelante con sus respectivas vidas. La novela es pequeñita, muy manejable, entretenida y bueno, pues está en la línea de lo que hemos dicho. No sé, podía mencionar Las ballenas volantes de Ismael, que con esa referencia obviamente tenemos a Moby Dick por aquí. Tenemos también la autobiografía de Doc Savage, como hizo la de Tarzán, también la de Doc Savage, que subtituló Su vida apocalíptica. Y bueno, pues el resto de sus trabajos están más o menos en la lista que hemos mencionado. Y no solo eso, sino que Tarzán, que como es bien sabido es uno de sus personajes fetiche, aparece en otra serie de relatos. Sé que es difícil encontrar los libros de Farmer. En las bibliotecas seguramente habrá algunos y en las tiendas de viejo también habrá algunos. Pero os aseguro que leer a Farmer está muy bien. Que es un tío iconoclasta, que rompió moldes en su momento, que se enfrentó a los convencionalismos de la época y que, oye, en multitud de ocasiones sus aventuras son muy divertidas. Así que vaya nuestra recomendación para este maestro de la ciencia ficción llamado Philip K. Dick. Philip José Farmer. No nos equivoquemos.